Ahora estaremos viendo tipos de pendientes en la función lineal, pero primero recordaremos lo que es una función lineal. Una función lineal es una función polinómica de primer grado cuya representación gráfica en el plano cartesiano se expresa a través de una recta o una línea recta, por eso es función lineal. Si tenemos en cuenta que f de x, entonces f de x es la función dependiente de x. ¿De cuál x? De mx. Y m entendemos que la pendiente x es la variable más b. b es y, es la intersección en el eje y. Teniendo en cuenta que dichas funciones se establecen sobre la axisa, que vendría a ser el eje de la x. Entonces, si tenemos en cuenta eso, tenemos que recordar algún patrón también. Por ejemplo, que si yo establezco una función y igual a 3x menos 2, entonces inmediatamente aquí ya estoy estableciendo una función, pero en este caso no vamos a graficar una función, sino que vamos a establecer lo que es los tipos de pendiente. Asimismo, también tenemos que tener presente que, ejemplo, que ese ejemplo, una recta perpendicular aquí, que es paralela al eje Y, esto no es una función lineal. Eso tenemos que tenerlo pendiente, que esto no es una función lineal. Volviendo entonces al trabajo que vamos a realizar, en este caso vamos a establecer los tipos de pendiente, recordando que M es la pendiente. Entonces, si vemos aquí en este deslizador, cuando está en 0, establecemos una constante. Pero si vamos en negativo, negativo 1, inmediatamente es una pendiente decreciente. Entonces así vemos que va marcando, ¿me entiende? Y se va marcando de forma decreciente. Pero si vamos y lo dejamos en 0, es constante. Y si subimos al 2m2, o sea, la pendiente 2, estamos en forma la función creciente, o sea, la pendiente creciente. Ahora, si tocamos el eje Y, que vendría a ser B, ¿me entiende? Entonces estaríamos, por ejemplo, desplazando de igual forma que se desplaza en el eje Y, ya sea positivo y también en 0, como también en negativo. Entonces eso es en el eje Y. Muy bien, estaremos ahora explicando paso a paso cómo elaborar estos, las pendientes, los diferentes tipos de pendientes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a establecer unos deslizadores. El deslizador para la pendiente y el deslizador para la intersección, que vendría a ser B o el eje Y. Entonces, en este caso que se establece en el eje Y, voy a ir aquí a la barra de menú y busco la opción deslizador y coloco sobre la vista gráfica, doy clic y luego selecciono entero. Cuando selecciono entero lo cambio por la letra M, que significa la pendiente. Y aquí el mínimo, el valor mínimo lo coloco en negativo, negativo 5 supongamos, y aquí el máximo negativo, o perdón, positivo 5, ¿no? Entonces doy clic y me va a aparecer aquí. Entonces, pero también aquí al lado veo vista gráfica y puedo retirar la vista gráfica. Entonces ahora también necesito en un cuadro colocar de lado las indicaciones tanto para la pendiente como también para la intersección. Ahora para la intersección, que vendría a ser el eje Y, que se conocería como B, ¿entiendes? Entonces voy nuevamente a un deslizador y coloco este deslizador aquí, coloco entero, represento la intersección con la letra B, y nuevamente aquí al mínimo coloco negativo 5 y aquí en el máximo positivo 5.
y le doy ahí, y ya lo tengo. Entonces, para esto yo tendría que ir a la selección. Si yo quiero cambiar color, doy clic y ahí me permite ya a la parte de la selección de menú tocar el deslizador y cambiar el color. Supongamos le voy a dar a rojo, el punto rojo, y al otro, con el otro deslizador, lo voy a cambiar a que sea verde, ¿no? Un verde ahí más notorio o un verde más destacado o un moradito ya para que se destaque o diferencie. Muy bien, ahora que ya colocamos los deslizadores, le cambiamos los colores, también vamos a agregar el texto de función lineal. Y así también el criterio de la función lineal. Pero antes de esto vamos a hacer otra vista gráfica, para lo cual vamos a la barra. En la barra colocamos vista gráfica 2. Entonces esta vista gráfica 2 se aparece acá al lado derecho, la extiendo y la llevo hasta aquí, cerca de las deslizadores, y para que tome la parte principal, donde yo voy a trabajar con el eje cartesiano. Pero aquí, donde están los deslizadores, que lo puedo desplazar un poco más abajo si yo quiero, ¿me entiende? Y retirar el eje cartesiano, como también retirar la cuadrícula, para lo cual coloco el mouse sobre la vista gráfica primaria, botón derecho, y aquí en este gráfico yo puedo colocar, o sea, si doy clic al gráfico, quito los ejes y también quito la cuadrícula. Y aquí puedo colocar ahora sí el título, que sería función lineal. Entonces voy aquí donde estaba el deslizador, voy a la opción de texto, doy clic y aquí voy a dar la opción de látex. Y en látex voy a escribir función. Ahora la palabra lineal tengo que darle un espacio. Para dar espacio en este caso, entonces voy a la fórmula de látex y digo espacio. Me creo una pequeña fórmula de espacio y coloco lineal. Entonces ya puedo dar OK y me aparece el texto aquí. Pero si doy clic al texto, el texto está muy pequeño. Yo si quiero puedo agrandar el texto. Entonces aquí dice pequeño, lo puedo colocar grande. Y también puedo colocarlo a otro color para que destaque, ¿no? Entonces, así mismo también, ahora sí voy a colocar el criterio. Nuevamente voy a texto y la opción de texto y coloco nuevamente selección de látex, y aquí en minúscula colocaría el criterio, que es f de x, que es la función lineal, ¿no? Entonces es igual a mx más b. Entonces ahora ya veo aquí con la simbología correcta. Entonces también igualmente, para que se vea un poquito más grande, destacarlo, lo voy a seleccionar. Entonces coloco grande. Segundo, le cambio el color a un color que me pueda permitir, ya sea azul, puede ser. Y ahora el fondo también lo puedo cambiar. Si yo doy clic a la parte blanca del fondo, ya lo había hecho antes, los ejes, pero para poderlo cambiar puedo ir a vista gráfica, ¿no? Entonces, y aquí coloco el color del fondo. Ahí color del fondo, cambio, le coloco el color que a mí me interesa. Ejemplo, doy OK, lo cambio a amarillo, ya para que pueda destacar. Entonces, ahora sí, cierro esto, ya que ya a través de propiedades lo cambié. Voy a ir aquí a la vista gráfica 2. Entonces, el eje lo pongo al centro. Entonces, ahora sí voy a establecer las pendientes. Recordando que la pendiente es M. Bueno, aquí parece que me equivoqué. Coloqué N, ¿me entiende? Pero era M. Puedo rectificar dándole clic sobre el texto y corrijo. Entonces coloco M, que M es la pendiente, ¿no? Entonces es lo mismo que está aquí en la barra. M de X más B. Entonces volvemos aquí al gráfico 2, dando clic siempre sobre el gráfico 2. Entonces yo necesito establecer primero una pendiente. Entonces voy aquí en la entrada y coloco MX. Ya me apareció la recta, ¿entendió? La línea recta, más B, más B. Entonces, ¿para qué la intersección? Pero si me doy cuenta, ojo, ¿por qué me apareció en la primera gráfica? Porque no tenía seleccionada la segunda. Entonces tengo que agarrar y borrar esto para evitar deshacer
Entonces tengo que seleccionar la segunda vista gráfica, estar seguro que estoy sobre la segunda vista gráfica. Si es posible, ya la tengo la segunda vista gráfica, vamos a ver de nuevo. Entonces m de x, correcto. Entonces ya estoy sobre la segunda, más b. Entonces este es la que yo voy a trabajar. Entonces ya estoy sobre la segunda vista gráfica y ya me doy cuenta que aquí prácticamente estoy en una constante. Pero ¿por qué me mueve esto? Si me doy cuenta, yo muevo el deslizador, está en M1, en la pendiente 1, aquí está en constante, aquí está en creciente, pendiente creciente, y aquí en negativo está en decreciente. Entonces esto vamos a diferenciarlo, pero también aquí estamos en la intersección en el punto 1. Ahora si lo pongo en negativo o en el punto 0, pero vamos a colocarle las palabras, ¿no? O sea, constante, creciente o decreciente. Entonces aquí abajo vamos a colocar decreciente. Vamos a la opción de texto, buscamos en texto y colocamos decreciente, ¿no? Entonces marcamos aquí y colocamos decreciente. Y doy a creciente. Ahora también voy a colocar aquí constante. Entonces aquí coloco constante. Entonces ya tengo los textos. Ahora el fondo lo voy a colocar ahora sí la cuadrícula, vista gráfica, y coloco en de ejes, ya está. Ahora cuadrícula. Ampliar el texto, ¿no? Entonces aquí ya puedo abrir la barra para visualizar el texto y voy a buscar de pequeño, lo voy a pasar a muy grande o extra grande. Muy extra grande se pasó, entonces voy a colocarlo a muy grande, mejor. Ahora el color lo voy a colocar rojo y ahora la palabra decreciente vamos a alinearlo también, lo muevo y lo voy a colocar a color azul, ¿entiende? Azul. Y ahora el tamaño también lo voy a colocar muy grande. Luego ahora la palabra constante, igualito también, entre el tamaño muy grande. Y el color vamos a ver si lo colocamos morado para que se diferencie. Ya tenemos las tres pendientes: creciente, constante y decreciente, pero vamos a tener que darle sus valores. Entonces, ¿cuándo es decreciente? Decreciente es cuando es m es menor a 0. Entonces damos clic a la palabra decreciente, botón derecho, y colocamos propiedades de objeto, y aquí colocamos en propiedades avanzado. Y en avanzado vamos a escribir entonces la fórmula de la siguiente forma: m cuando sea menor, ojo, y voy a colocar en este caso teclado para que se pueda ver, teclado de pantalla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Cuando m, aquí sería m es menor a 0, entonces va a ser decreciente. ¿Y qué va a pasar aquí? Condición que se va a mostrar, pero como está en positivo no se muestra, ¿correcto? Entonces ya puedo cerrar porque ya se ejecutó. Ahora yo voy a creciente, entonces doy clic a creciente y también aplico la misma fórmula. Entonces a la misma fórmula, botón derecho, propiedades de objeto, y voy avanzado, condición, cuando m es mayor a 0, no menor a 0, entonces vuelvo a teclado, y en teclado busco la opción mayor, entonces aprieto la tecla, o sea, borro claro, repito, m es mayor a 0, entonces m mayor a 0, entonces se visualiza, pero si es menor a 0 no se visualiza. Entonces ahora para la constante damos clic igualmente, y la constante tenemos en cuenta que cuando es 0 entonces se debe visualizar. Entonces, nuevamente propiedades de objeto, y colocamos cuando m, la pendiente m
es igual a 0, entonces se visualiza. Ya. Y como no está en creciente, no se visualiza. Podemos cerrar y probamos. Entonces la pendiente, probamos, si da cuenta, constante está en 0, decreciente, y si vamos al creciente, que está por encima de 0, es la pendiente. Ahora vamos a ver la intersección. Entonces la intersección aquí está en 0, pero nosotros podemos subirla a 2. Por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer entonces ahora en intersección? Para la intersección, entonces vamos lo primero a buscar la opción de intersección, buscamos intersección y colocamos, sostenemos tanto el eje Y, recordando que B es la intersección en el eje B, Y, perdón, y damos clic ahí en ese punto de intersección. Entre dicho punto podemos agrandarlo si queremos para visualizarlo, ¿me entiende? Pero también cambiarlo de color para que se visualice y se note mejor, o un color más resaltado si me interesa, ¿no? Ahora aquí vamos a colocar un texto, ¿no? Entonces el texto, para ver, entramos a la opción texto, ¿no? Entonces en texto colocamos lo siguiente: B es igual, aquí colocamos objetos, en este caso colocamos B y me sale 2. ¿Por qué 2? Estamos ok, si quiere desplazamos y movemos y nos damos cuenta cuando damos ok que está en el punto 2, pero si me doy cuenta aquí, entonces sube y cambia, pero entonces yo veo que aquí está este objeto, pero está pequeñito, también puedo agarrarlo y colocarle súper grande, ¿no? Muy extra grande si yo quiero, para notarlo, pues. Aunque demasiado, pues vamos a bajarlo, muy grande, y vamos a colocarle un color destacado que pudiera ser fucsia. Pero queremos que esto esté aquí en el mismo punto, indicándome cada vez que se mueva, no solamente aquí en el deslizador, sino también. Entonces para eso, para finalizar ya el trabajo, vamos a ver que se en propiedades de objeto, y en propiedades de objeto ya no colocamos la condición, sino la posición, y la posición buscamos, en este caso sería A. Entonces cuando deslicemos, nos damos cuenta que ya baja, negativo, centro y positivo. Asimismo también ya tenemos nuevamente el trabajo creciente, constante y decreciente, recordando que la constante cuando está en 0. Muy bien, entonces ahora sí ya hemos terminado nuestro trabajo de las pendientes o tipos de pendientes en la función lineal.